Doctor, estamos al aire y compartiendo en todas las plataformas. Bueno, muy buenas tardes. Gracias de todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros en esta cita semanal, donde queremos traerles alguna información que les sea útil para hacer ese objetivo fundamental que buscamos siempre, que es el evitar, el prevenir la enfermedad. Y precisamente lo que intentamos hoy responder, al menos de manera parcial, es esa gran pregunta que con frecuencia nos hacemos: ¿por qué? ¿Por qué nos enfermamos? Entonces, el eje central de lo que nosotros proponemos hacer en esto que llamamos Nutrapédica es precisamente la frase que aparece en pantalla. Es lograr que la medicina que se utilice sea el alimento, que es perfectamente factible. Es una búsqueda de mostrarles argumentos. Esto no es una cuestión filosófica, no es una cuestión de carácter de ninguna otra naturaleza, que el mostrar mediante toda la evidencia, aparte de la que tenemos aquí en el consultorio, que se puede efectivamente por lo menos tener una mejor salud. No pretendemos dar recetas, no estamos dando recetas, no estamos sustituyéndole la consulta médica, no es esa la intención de esta charla, pero sí de darle herramientas para que tanto en ustedes, en los adultos que escuchan en este momento, como los que vienen detrás, como los niños, se pueda por lo menos evitar esas enfermedades que tanto agobian, que tanto molestan, que tanto cuentan y que muchas veces se vuelven un lastre durante toda la vida. Yo soy Giovanni Zapata, para quienes asisten por algunas pocas veces a esta reunión propuesta. Soy médico de la Universidad Nacional, pero soy homeópata de un par de instituciones, una de ellas extranjera, la otra aquí local, la universidad más vieja que hay en homeopatía en Colombia, de la que casi nadie en general escucha, pero que dentro del gremio médico es muy conocido, que es la Universidad Luis G. Páez. Tengo una especialidad en terapias alternativas, dentro de los cuales hay un especial énfasis por la medicina tradicional china, la cual me encanta. Y por supuesto, el eje central de todas nuestras acciones, que es la Nutrapédica, como hemos denominado a este esfuerzo por lograr el poner en marcha esa primera frase que pusimos y que destacamos. El objetivo es recalcar una vez más ese concepto que hemos tocado varias veces, que es muy relevante tenerlo claro, porque como les decía en algún momento, hasta ahora, la pandemia, que es el tema de conversación obligado en este momento, la pandemia ha matado alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo. Ya lo hemos mencionado varias veces, la cifra ha ido creciendo, en este momento hay rebrotes en varios sitios del mundo, pero lo más lamentable de eso es pensar que el resto se volvió paisaje. Entonces la pandemia tiene toda la prensa, tiene todas las noticias y nos ponemos el tapabocas y hacemos un montón de cosas. Bueno, algunos nos ponemos el tapabocas, pero se nos olvida que hay una serie de cosas que se denominan enfermedades crónicas no transmisibles. Esas enfermedades crónicas no transmisibles, como el nombre lo indica, son enfermedades que se estacionan en alguna persona, duran y duran y duran por años, y la medicación pareciera que está dedicada únicamente a mantenerlos, a sostenerlos más o menos allí, que funcionen, pero de ninguna manera tiene una intención curativa. Y
Esto plantea muchos retos, no solamente a nivel personal, a nivel familiar. Tener una persona enferma en la familia es bastante caro en todos los sentidos, en el sentido monetario, en el sentido emocional, agota, cansa a todo el mundo, y peor si uno es el enfermo. Entonces, esas enfermedades crónicas no transmisibles es lo que nosotros estamos intentando dar herramientas para que a través de una alimentación sana, a través de una buena comida, a través de unos hábitos de eso que se pierde tanto de vista, que se llama higiene, que no es simplemente lavarse las manos, pueda lograrse. La comida sana no necesariamente, y hemos insistido muchísimas veces y seguimos insistiendo, no se trata de comer lechuga y zanahoria todos los días. La comida sana puede involucrar muchas cosas y hoy les vamos a mostrar una parte de ellas. Puede ser apetitosa, realmente apetitosa, que atraiga, que me haga sentir ganas de consumirla, atractiva, efectivamente atractiva, variada. Tiene una gran cantidad de posibilidades de las cuales mostramos acá una ínfima parte y por supuesto saludable. Y todas esas opciones, todas esas posibilidades de lograr una alimentación preventiva, sanadora, es lo que denominamos nutrapédica. Tenemos entonces esas enfermedades que mencionamos. Entonces hablamos de muchos problemas dentro de los que se incluye todas esas enfermedades cardiovasculares tan corrientes y comunes en nuestro país, que la tensión arterial alta, que los infartos, que los derrames cerebrales, todo ese tipo de cosas, la diabetes, por supuesto, la diabetes mellitus. Los problemas relacionados con los huesos, osteoporosis, artrosis, artritis, esos recorridos que hemos hecho, el perder la capacidad de relacionarnos con el mundo, desconectarnos dentro de esa terrible enfermedad de Alzheimer y muchas otras cosas. Hemos recordado, hemos insistido que cada año son más de 40 millones de personas que mueren, que fallecen por estas enfermedades y 18 millones de ellas corresponden a personas que tienen problemas cardiovasculares. Y Colombia no escapa a esta tendencia. Pero hay una cosa que probablemente no hemos mencionado con suficiente reiteración. Sí, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho, de acuerdo, eso es clarísimo, lo hemos repetido, queremos repetirlo. Pero no es porque nos falte tema, es porque necesitamos que entre en su cabeza. Es la única forma. Si yo conozco el enemigo, tengo posibilidades de empezar a combatirlo, pero tengo que estar alerta y conocerlo. Si no lo conozco, es muy poco lo que puedo hacer. Uno recibe respuestas como estas que están aquí expresadas, pero si yo he comido así cuando uno le dice a una persona, oiga, vea, usted tiene este problema porque come mal. Y la persona dice, pero si yo he comido así toda la vida y nunca me había enfermado. Porque se tiene la concepción que la enfermedad es algo instantáneo, algo donde estoy bien un día y al día siguiente tengo un infarto, o estoy bien hoy día y mañana tengo una trombosis cerebral. Pero se olvida, se deja de lado el concepto de que la enfermedad, el proceso de enfermar es un proceso, son una serie de pasos y puede tomar muchos años. No sé, un infarto pudiera demorar en desarrollarse por completo si no se le atiende 10, 20, 40, 50 años. Es muy notorio, por ejemplo, el evidenciar cómo aquellas personas de Japón, por decir algo, aquellas personas de
de sitios rurales, de sitios muy alejados, apartados, que se trasladan, que empiezan a vivir en la ciudad, empiezan a tener cambios. Eso se ha notado en las migraciones, por ejemplo, en Estados Unidos, donde aquellos japoneses que eran de un comer parco, de una comida sana, llegaron a Estados Unidos y empezaron a tener problemas de peso y problemas relacionados. Esto que está ilustrándose aquí es una arteria, es decir, los tubos por donde corre la sangre en cualquier sitio, el cerebro, el corazón, donde ese contenido de grasa de la sangre, ese exceso de azúcar, empieza mediante un proceso combinado de inflamación a hacerse más pegajoso. Y como se hace más pegajoso, empieza a depositarse en las paredes de las arterias. Lentamente, granito por granito, minúsculo por minúsculo, van llegando hasta que llega el momento en que finalmente se tapona esa arteria. Y viene ese resultado que mencionamos, ese infarto, ese derrame cerebral. Pero por supuesto que esto no es exclusivo de los procesos cardiovasculares. Esto se da en muchísimas enfermedades. Otra afirmación que uno encuentra que implica que la gente cree que la enfermedad es un pedacito, es afirmación de este tipo. Ah, no, pero es que el doctor me dijo que el problema era gota. Entonces necesito, me dicen, que usted me ponga una aguja de acupuntura en el dedo que tengo inflado. Se cree entonces que el problema es del dedo. El dedo que está inflamado, ese es el problema. Entonces todo lo que hay que hacer es desinflamarlo, desinflarlo como si fuera un globo y le pongo una aguja y se acabó el problema. No es así. Con toda seguridad, esa es la manifestación notoria, pero la enfermedad no se da por pedacitos, no se da por partes. Si yo tengo un problema de gota, muy seguramente estoy teniendo problema en otros órganos, en otras partes de mi organismo. Mucho antes, pero mucho antes de tener síntomas, empiezan a cambiar las funciones del organismo y empieza a haber pequeñas señales que muestran que hay cambios, por lo menos en el metabolismo. Entonces queremos ponérselas de presente, esas señales, para que ustedes las miren, las compaginen y vean lo que puede suceder. Tenemos, por ejemplo, los cambios en la medida de la cintura. Técnicamente, se toma la medida en la cintura, que debe ser aquí a la altura del ombligo, y a la altura de las caderas, se llama relación cintura-cadera, y esa relación, esa contraste entre una y otra, ese denominador entre una y otra, en la medida que crece, en esa medida puede ser un signo muy precoz, muy inicial de enfermedades que pueden estar en el camino. Ustedes dirán, ah, no, pero es que para eso toma mucho tiempo. Nadie subimos de peso 20 kilos de un día para otro. Esto es un proceso que puede durar varios años, puede durar unos meses, pero en todo caso no es instantáneo. Pero en la medida que se dan esos cambios, empieza a haber definitivamente otros cambios no tan buenos en el organismo y no solo en una parte. No es el problema únicamente porque la camisa nos empieza a quedar chica o el pantalón queda apretado. Todo esto empieza a generar riesgos en el organismo. A manera de ejemplo, les traje este estudio, que es un estudio ya un poco viejo, donde se miró qué tan útil era en niños, oígase bien, en niños, ver esa relación cintura-cadera para decir, oiga, este niño puede llegar a tener la tensión alta. Este adolescente puede estar desarrollando un problema. Aquí específicamente se estudió como factor de riesgo, como elemento caracterizador de que podía tener la tensión alta.
pero únicamente se miró eso. Nadie dijo que se miró el azúcar ni se miraron otras cosas. Si se hubieran mirado esas otras cosas, probablemente se hubieran encontrado alteradas también. Aquí les muestro un extracto de esa tabla. En ese estudio se examinaron en España 1.000 adolescentes entre 9 y 17 años de edad. Miren, 9 y 17 años, estudiantes. Se les hizo una valoración del estado nutricional, se les tomaron medidas y esas medidas dieron origen. Se dividieron aquí están expresados dos grupos. Aquí tenemos el grupo más chico que está entre 10 y 16 años y aquí tenemos el otro grupo de los adolescentes. Entonces se miraba ese índice cintura-cadera y se iba comparando. Entonces, en las niñas, cuando el índice cintura-cadera era 0.84, ¿cómo se obtiene ese 0.84? Cojo lo que mide la cintura y divido entre lo que mide la cadera. Es así de simple. Entonces, en esas personas que tenían ese índice, estamos hablando de que la presión más alta que aparece en el tensiómetro era de 113 en promedio y la tensión más baja era de 62. Son personas con estos índices que están dentro de parámetros, digamos, de normalidad, de lo esperable. Pero cuando esa medida de la cintura llegaba a 90 centímetros, entonces el panorama cambia. Fíjense cómo cambia, cómo empieza a aumentar la tensión en promedio. Aquí teníamos 113, aquí hay 131 en promedio. Y la más baja, que aquí es de 62, aquí es de 70 en las niñas. Igualmente, si esa niña, que se cuidan más, que son más vanidosas, tiene 92 de cintura, nos encontramos con que su tensión arterial ya está en 140 en promedio. Y la más baja está en 74. Entonces, fíjense cómo en los distintos pesos, en el peso normal, con algo de sobrepeso y ya con franca obesidad, nos encontramos que los cambios de la medida, solo la medida de la cintura, van aparejados, van significando un aumento en la presión arterial. Y estamos hablando de adolescentes. Miren aquí, para que se aterren, miren. Estamos hablando de niños de 10 años que se les mide el índice, ese índice cintura-cadera de 0.85. Recuerden que es dividir lo que mide la cintura entre lo que mide la cadera. Mientras más grande la cintura, pues obviamente tendremos un número acá de este tipo. Y fíjense cómo en la medida que va aumentando ese índice cintura-cadera, va aumentando la presión arterial. Aquí es 104, aquí es 115,85 de índice, aquí es 118,85 de índice, aquí tenemos 113, va subiendo, va aumentando esa medida de la tensión arterial. Esa es una medida, una medida fácil que ustedes pueden hacer en su casa. Simplemente saquen el metro de costura, mídanse a la altura del ombligo, que quede bien nivelado el metro, rodeando la cintura. Pídanle el favor a alguien mientras ustedes tienen los brazos a los lados, que les midan la cintura sin contraer el abdomen ni nada y que les mida luego la cadera a la altura del pubis. Ahí se hace de nuevo el círculo y se mide y se hace una división entre ese número de la cintura con el número de la cadera. Eso es una medida simple
para uno responder esa pregunta. ¿Será que yo estoy empezando a tener signos de deterioro del metabolismo? Es decir, ¿me estoy preparando para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles? Esa es la gran pregunta que se empieza a responder, que les queremos dar hoy herramientas para que ustedes puedan mirar. Otro elemento que se puede juzgar es la capacidad respiratoria. Esas personas que suben un piso y necesitan detenerse, a menos que tengan un problema, por supuesto, asmáticos severos, que tienen una deficiencia cardíaca, alguna cosa de ese estilo, pero que en circunstancias normales, sin aparentemente tener ningún problema de por medio, y resulta que esa persona tiene dificultades para subir de corrido 2 o 3 pisos, si corre para alcanzar el bus y ya se queda sin aliento, esa capacidad respiratoria es otro predictor de cuál es la situación que estoy incubando. No estoy enfermo en este momento. No me han dicho que tengo ninguna enfermedad. Sin embargo, si hago un esfuercito, si tengo que caminar muy rápido, como que no me siento bien, como que me falta el aire, ese es un llamado de alerta. Los latidos por minuto. El corazón, como ustedes ven en esta ilustración, aquí tenemos el corazón abierto. La sangre entra a estas cavidades y luego se comprime para lanzarla por acá. Cada que late manda por acá la sangre. Pero si este corazón no se ha ejercitado, entonces es un corazón chiquito. Y como es chiquito, manda bocaditos chiquitos de sangre. Como manda bocaditos chiquitos de sangre, entonces tiene que tener más movimientos por minuto. Un corazón normal moviliza en un adulto, en una persona como usted o como yo, alrededor de 7 toneladas de sangre. Oiga bien, oyeron bien, 7,000 kilos de sangre cada día y no puede parar nunca. ¿Cuántos movimientos necesita para movilizar esa sangre? Depende del tamaño. Es como si usted tuviera una jeringa para estar pasando líquido de un lado para otro. Si la jeringa es grande, pues con poquitos jeringazos le alcanza. Pero si la jeringa es muy chiquita, le toca tener muchos jeringazos. Eso sucede con un corazón. Entonces, el número de latidos que se tiene por minuto es otro de esos indicadores, sin decir que estoy enfermo hoy, sin tener sintomatología hoy, sin haberme dicho el médico que estoy enfermo hoy. Pero si tengo muchos latidos, ¿cuántos son muchos latidos? Muchos latidos significa que estamos hablando de más de 60. Sí, más de 60. Un atleta en reposo, una persona que hace ejercicio con regularidad, que está viendo televisión, está descansando, puede tener 40 o 50 latidos por minuto. ¿Cómo sé cuántos latidos por minuto tengo? Aquí está el tubo de la garganta, aquí está la manzana de Adán, que en las mujeres es más chiquita, pero ahí está. Aquí al lado del tubo pongo los dedos en un solo lado y presiono un poquito. Y ahí siento. Ese es el latido cardíaco. Entonces cuento cuántos latidos tengo en un cuarto de minuto y luego lo multiplico por 4. Eso me da una idea más o menos para saber cuántos latidos tengo por minuto. Y me permite valorar este parámetro del que estamos hablando. Esto es lo que estábamos diciendo. Un corazón de un adulto moviendo 7 toneladas de sangre cada día, se necesitan muchos bombazos cuando es pequeñito, cuando es incapaz. Entonces, es una forma de manifestar que ese metabolismo, que esa manera de manejar la comida,
probablemente porque no es buena comida, está como medio empezando a enredarse. Y todavía no hay ninguna enfermedad declarada. Todavía no le han dicho que está enfermo de nada y a lo mejor no sienta nada significativo. Estas son las banderitas de alarma que va sacando el cuerpo. Es lo que estamos intentando mostrarle. La tensión arterial. ¿Qué es tensión arterial? Volvamos de nuevo al tubito por donde transcurre la sangre, por donde circula. Imagínese que la sangre es más bien como una varilla que se empuja dentro del tubo para que se mueva. En la medida que estas paredes permiten pasar la varilla con suavidad, pues en esa medida no se necesita mucha fuerza para que pase. Pero si estas paredes están gruesas, tienen cáscara de grasa por aquí adentro, como vimos en la primera. ¿Dónde la vimos? Aquí. En la medida que están estas cáscaras de grasa en las paredes, en la medida que está inflamada la pared del tubo, en esa medida el corazón tiene que hacer más fuerza. Y como tiene que hacer más fuerza, esa presión se denomina presión arterial. Entonces la tensión arterial que empieza a estar poquito por encima de lo que se quisiera para la edad y el estado de la persona es otra de esas banderitas que estamos mostrando que hay cambios en mi organismo que probablemente no sean tan buenos. A veces se dice, no, pero es que yo no tengo la cara colorada, ni se me ponen coloradas las orejas, ni me duele la cabeza, ni me da calor en la cabeza. La gran mayoría de veces, quiero hacerles mencionar, la gran mayoría de veces, la gente no tiene síntomas. Por eso la tensión arterial alta se llama el asesino silencioso. Probablemente ni siquiera le han dicho nada, probablemente, pero ahí está generando daños en el organismo. Entonces esas pequeñas elevaciones de la presión son otra bandera para ponerle cuidado, otro aviso temprano de lo que puede suceder. La ansiedad por el dulce. Nuestro organismo funciona de forma tal que en el cerebro la información viaja porque salta de uno a otro alambrito. Y esos elementos que ayudan a que la información salte de uno a otro alambrito se llaman neurotransmisores. En algunas áreas del cerebro, esa circulación de neurotransmisores garantiza la estabilidad de las emociones. Si empezamos a tener cambios de ánimo y esos cambios de ánimo van acompañados de esas ganas de comerse la chocolatina, de comerse el ponquecito, que la gente dice, no, es que me tengo que parar a medianoche a comerme un ponquecito, a tomarme una gaseosa, a comerme una chocolatina. Eso indica que hay cambios en esos neurotransmisores y generalmente los hay porque hay deficiencias en la dieta. Está comiendo mal, le sobra algo o probablemente, muy probablemente, le falta algo. Un consejo adicional. Si usted no quiere que le dé ansiedad de pararse a comer ponqué a la medianoche, no compre ponqué si no los tenga en su casa. Si no quiere que le dé ansiedad de pararse a comer chocolatinas en la noche, no compre chocolatinas, no las tenga en su casa. Si no quiere que le dé ansiedad de pararse a comer cualquier cosa en la noche, pues no la tenga en la alacena y verá que así ayuda a combatirla mientras mejora la situación de alimentación. Este autoexamen que hace un tiempito lo mencionamos, se lo vamos a repasar rápidamente, para que se acuerden cómo mirar el riesgo que puedo tener de diabetes. Entonces,
Fíjense ustedes, un dedo arriba si se es hombre. Ahí vamos contando. Levanten un dedo todos los hombres, las mujeres no levanten los dedos. Si además es mayor de 60 años, entonces ponga 3 dedos más arriba. Los mayores de 60 años, que además son hombres, en este momento deben tener 4 dedos arriba. Si además es mayor de 50 años, en vez de 60, entonces no eleve 3 dedos, eleve 2 nada más, le quedan 3 arriba. Si es mayor de 40 años, menor de 50, entonces no ponga sino un dedo arriba, entonces tendríamos en este momento 2 dedos arriba. Si no hace actividad física, levante otro dedo, sumándole a esos que ya tenía arriba. Si hay diabetes, si alguien en su familia, su papá, su mamá, su tío, su hermano tiene diabetes, entonces probablemente a usted le dé con facilidad. Y si le han dicho que tiene la tensión alta, tiene que elevar otro dedo. Si tiene sobrepeso, eleva 3 dedos más. Si está más o menos, pero algo pasadito de peso, entonces eleva 2 dedos. Y si está en un peso razonable, normal, eleve un dedo. Si elevó más de 5 dedos, está en problemas. Tiene alta probabilidad de tener diabetes, entonces más le vale que empiece a tomar las medidas del caso. Recuerden que un elemento importantísimo, un elemento fundamental dentro de todo nuestro organismo para que funcione bien, es el mantenimiento de los microbios, de los bichos que permanecen en él en las distintas zonas. Ya lo hemos mencionado muchísimas veces y le hemos dado particular importancia a los que están en el intestino, que son entre 500 y 1000 especies, 1000 familias distintas, pero que en número son muchísimos, bastante número. Pero sin embargo, vale aclarar que tenemos igualmente bichos encima de la piel, en los pulmones, las mujeres en el tracto genital, en la vagina, los hombres en la uretra, en todo el intestino, en fin. La salud de esos bichos garantiza que tengamos salud porque resulta que esos bichos, si son los adecuados, nos ayudan a muchas funciones, incluyendo el mantener un comportamiento adecuado, el disminuir la ansiedad, disminuir los dolores que se presentan. Pero aquí tenemos todas esas mecatos nos trastocan el funcionamiento del organismo y nos llevan a tener problemas. Se descuadra todo el asunto, se altera la capacidad del intestino de mantener aislados los alimentos que no se han procesado y ahí empezamos a tener problemas. Pero además, por si fuera poco, atención mamás o aquellas que piensan ser mamás dentro de poco. Esto no se los había mencionado, pero es algo muy importante. Desde hace un buen tiempo, por allá en el 70 y pico o en los últimos años de los 60 y pico, un epidemiólogo inglés, Barker, empezó a hacer estudios porque le llamó la atención que ciertas áreas tenían mucha facilidad las personas para desarrollar tensión alta y enfermedades de ese estilo. Entonces hizo estudios que los llevaron a concluir que los fetos, señoras, fetos todavía en el estómago guardados, pueden programarse para que funcionen mal. Pueden programarse para tener diabetes, para tener colesterol elevado, para tener todo ese tipo de problemas. ¿A partir de qué? De la mala alimentación de las mamás. Ay, es que tengo que comer por 2. Ay, es que estos antojos que me dan, y miren en lo que termina.
Este artículo muy interesante al respecto es un artículo reciente basado en estos estudios de 1970 y pico, pero actualizado y fue publicado en el 2015. Esto no es historia antigua, es muy actual. Entonces, esas situaciones nos llevan, esa mala alimentación, la gran mayoría de los casos, a pesar de tener sobrepeso, nos llevan a tener carencias, a que falten elementos dentro de la dieta, elementos que son protectores, que nos ayudan a defendernos de problemas. El sistema inmune es un sistema que está permanentemente vigilando, que se encarga de cuidarnos, pero resulta que debe estar en equilibrio. Ese equilibrio es un equilibrio móvil, un equilibrio que permanentemente se está tratando de mantener. Pero si lo sacamos de su equilibrio por efecto de todas estas comidas, entonces nos vamos a encontrar que hay un aumento de la grasa y ese aumento de la grasa a su vez hace que el cuerpo se vuelva más proinflamatorio, que se oxide con mayor facilidad y ahí le abrimos la compuerta a la enfermedad cardíaca, la tensión alta, la diabetes, al cáncer. Fíjense todo lo que se hace cuando se aumenta de peso. Recuerden que la digestión arranca en la boca, la digestión no arranca en el estómago, la digestión arranca en la boca, hay que hacer una buena masticación, volver casi que líquida la comida. Y por supuesto, mantenerse alejado, tratar de evitar los efectos del estrés. ¿Y todo esto cómo lo logramos? Pues con lo que hemos mencionado siempre. Esos compuestos que sin ser vitaminas, que sin ser específicamente los minerales de siempre, son compuestos presentes en los vegetales, sean verduras o sean frutas, y que nos ayudan a apagar esos genes que nos pueden llevar a enfermarnos, a hacer un proceso de antioxidación o para evitar que las respuestas celulares se nos despeloten, se alteren, se dañen. Es decir, tienen un impacto en el riesgo de la enfermedad. Entonces, cuando les he mostrado, seguramente ustedes han terminado por concluir que no, que es que toca traer alimentos de la China, de la India, de Japón, de qué sé yo, qué lugares extraños y extraordinarios, exóticos, para poder lidiar con esa inflamación, con esa oxidación. Pero se nos olvida a veces que Colombia tiene una ubicación privilegiada, estamos en la esquina de Sudamérica, tenemos constantemente sol, somos un país tropical, entonces tenemos la enorme ventaja, la gran ventaja de tener alimentos acá nuestros autóctonos. Les traje a manera de ejemplo. Siempre les he mostrado cosas más o menos raras, pero hoy le quiero mostrar algo que usted probablemente conoce. Este es un estudio hecho en la Universidad de Antioquia, en la sección de nutrición humana, donde hicieron un estudio de la capacidad ORAX de la alimentación. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Siempre les he mencionado y les he dado el ejemplo que la oxidación son moléculas que se les caen dientes, electrones, y cuando están así muecas se empiezan a morder otras moléculas y las dañan. Y si esas moléculas son, por ejemplo, del ADN, pues estamos en problemas, porque al dañar el ADN se daña la información que permite generar nuevos hijos sanos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere solucionar el problema de la oxidación. Y se soluciona con lo que proveen, con esas moléculas bioactivas que provee la alimentación. Hasta ahí nada novedoso, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que resulta que esto es en Colombia. Entonces les quise traer ese estudio a manera de muestra. Es un estudio de 2014 donde cogieron una gran cantidad de frutas, vegetales, hortalizas de Colombia para mirar la capacidad de ponerle dientes a esos muecos que están atacando, que se volvieron zombies. Esa capacidad se mide en ORAC.
la capacidad de absorber, de quitar esas moléculas malas. Entonces, aquí tenemos, yo sé que esto es una letra chica, pero se los voy a mencionar. Fíjense, absolutamente asombroso cómo la curúa, la humilde curúa que vale 1.000 pesos la libra, tiene 207.000, tiene en total 207.000 ORAC. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Para qué sirve? Pues se ha determinado que una persona normal, en circunstancias normales, necesitamos más o menos para protegernos por lo menos 5 o 10.000 ORACs diarios. 207.100 gramos de curuba. Fíjense la mora tiene 12.000. Con 100 gramos de mora ya cubrimos la necesidad de ORACs diarios. No les estoy diciendo, valga aclararlo, que tienen que dedicarse a comer curuba o mora. Les estoy dando ejemplos de cómo hay alimentaciones en Colombia, en Bogotá, que se consiguen aquí en la esquina, donde ustedes pueden perfectamente combatir la oxidación. Miren el azaí, 43.000 ORACs en 100 gramos. Miren el humilde banano, 2.500 ORACs, la mitad de lo que pudiéramos necesitar en un día. Pero ahí no se queda la cosa. Miren las hortalizas. Tenemos la espinaca con 32.000 ORACs. Tenemos el pimentón con 9.500. Tenemos el coliflor con 10.000. Tenemos la uyama con 1.900. Obviamente que no siempre se juzga con base en un solo criterio, es decir, no siempre solo por su capacidad de absorber oxidación. El caso de la uyama, aunque tiene relativamente por los demás poquitos ORACs, igualmente tiene capacidades para hacer otras cosas porque contiene betacarotenos, porque contiene una serie de sustancias que nos protegen por otros lados. Aquí tenemos, quiero recalcarles la utilidad de la levadura nutricional, que aparte de tener un sabor delicioso que le encanta a la gente porque sabe más o menos como queso parmesano, aporta toda una serie de esos elementos que estamos careciendo muchas veces y que nos enferma. Tenemos, por ejemplo, la ortiga que la habíamos mencionado, la humilde ortiga. Tenemos la ashwagandha. Tenemos los condimentos en general, que no me canso de mencionarles, que todos los condimentos tienen en general elementos protectores, incluso los que consiguen en la tienda de la esquina, la albahaca, el orégano, el tomillo, el laurel, el poleo. Todos ellos tienen capacidades de una u otra forma beneficiosas. Hay que utilizarlos y enfatizo en la palabra condimentos, no salsas. Recuerden el poderío de las bayas que las hemos mencionado muchísimas veces, el azaí que lo mencionábamos hace rato, los arándanos, las bayas goji, las fresas, esos colores brillantes significan que son muy poderosos. La cantidad de vitamina C contenida en un pimentón que además tiene betacarotenos, la cantidad de betacarotenos en una calabaza, la cantidad de betacarotenos y además otra serie de sustancias que ayudan con las hormonas y está presente en la papa, en este tipo de papa, camote. Por supuesto, el vinito. No puede hacer falta un buen vinito, un poquito, no se necesita tomarse la botella. Las nueces que hemos mencionado tanto, que las conseguimos aquí en la vuelta de la esquina, las algas que son tan poderosas que nos dan tantos minerales, el kelp, que es uno de los ejemplos de algas, y todas estas que hemos mencionado, que son microalgas, esto está visto al microscopio, generalmente se consiguen en forma de polvo.
pero esas microalgas son un 60-70% de proteína para los deportistas, para el que quiere aumentar su masa muscular en vez de meterse cosas extrañas con compuestos extraños. Miren, las algas con esos contenidos maravillosos de nutrición. Los germinados, insisto, esto que están viendo ustedes aquí, no se los había comentado, pero uno puede germinar el fenogreco, uno puede germinar el amaranto. Entonces, primero se lo puede comer crudo porque el fenogreco es durísimo para comérselo así nada más. Y dos, obtiene muchos, pero muchísimos beneficios con él. Los fermentados, recuerden los fermentados en todas sus formas, un guarapo, un masato, unas zanahorias fermentadas, unas verduras fermentadas, perfectamente complementan muy bien la alimentación y mejoran la digestión. Ahí tenemos entonces lo que queríamos mostrarles hoy para mostrar que aquí a la vuelta de la esquina tenemos la solución para evitar caer en esa categoría espantosa de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos abiertos ahora a sus preguntas. En general, la piel, Matías, gracias por la pregunta, está protegida cuando se consumen alimentos que contienen betacaroteno y omegas en general, omega 3 particularmente. Entonces ya mencionábamos, por ejemplo, la uyama, el pimentón, todos aquellos que tienen un color amarillo fuerte, que tienen un color rojo fuerte como el tomate, tienen betacarotenos y tienen sustancias que protegen la piel de la oxidación. No tanto la hidratación se puede conseguir de pronto aplicando localmente el mismo aceite sachainchi que uno consume, con la piel húmeda se puede aplicar en la piel y ayuda a mantenerla hidratada, protegida. Álvaro, buenas noches, muchas gracias por su compañía, con muchísimo gusto. Buenas noches, Soraya, gracias, muy amable por acompañarnos. Nidia, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por la compañía. Rosmira, la degeneración macular se produce por fenómenos de oxidación básicamente. Entonces, lo que hay que buscar son alimentos antioxidantes. En general hemos mencionado que los alimentos que tienen colores muy fuertes tienen elementos antioxidantes. Los que tienen ese rojo tan fuerte como el pimiento, como el tomate, como los ajíes fuertes, como la uyama, como la uchuva, contienen además otras sustancias que ayudan a proteger esa alfombrita del ojo para protegerla de los rayos ultravioleta y de los demás efectos de la oxidación. Entonces, eso disminuye el problema de la degeneración macular, por lo menos ayuda a prevenirlo si se hace con tiempo o ayuda a frenar ese efecto que se va dando en algunas personas. La espirulina que la acabamos de mencionar, Mercedes, gracias por su pregunta, es un alga. Dentro de ese grupo que mostramos tres, que mostramos clamat, que mostramos clorela y mostramos espirulina, estas algas se caracterizan por tener un alto nivel de proteínas. En 100 gramos de alga de espirulina hay 60 o 70 gramos de proteína de muy buena calidad.
Y para consumirla, la idea es consumir diariamente 1 o 2 cucharadas dentro de la alimentación, bien porque lo puse en el batido que me tomé, o lo regué encima del arroz, o lo pongo en la crema de verduras que me preparé. Cualquiera de esos medios es válido para consumirla. Mm, a ver, pues la Bretaña digamos que es un poco irrelevante para estos casos. El jugo natural no se recomienda por una razón muy simple, porque es que muchas veces para hacer un solo jugo se incluyen muchas frutas. Si uno va a hacer un jugo de naranja, le puede meter 4 o 5 frutas y va a hacer un jugo de mandarina, puede ponerle 10 mandarinas y eso concentra demasiado azúcar. Entonces, los jugos en general por eso no se recomiendan para personas diabéticas en particular. Es preferible comerse la fruta entera. Ahora, si estamos hablando de algunas frutas que se disuelven con agua y se comen más bien diluidas, como es el caso de la maracuyá, del lulo, no hay problema, mientras que no se le ponga azúcar, por supuesto. Y la fibra se puede añadir, depende del tipo de fibra que sea. Julieta, ingeniera Julieta, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Digamos que en estas etapas no se puede calificar exactamente de diabetes. Puede ser que haya problemas del manejo del azúcar iniciales, a veces relacionados con que se produce algo de hipoglicemia en el momento de manejar ese azúcar, porque por alguna razón está fallando la capacidad del manejo. Y eso puede llevar a que haya dolores de cabeza, esa falta de ganas de hacer algo, de sueño, en fin, al consumir algo que tenga que ver con azúcar. De manera que pudiera considerarse un síntoma temprano, pero hasta ese momento pues no se calificaría exactamente de diabetes. A lo mejor cae dentro de la categoría de hipoglicemia, a menos, por supuesto, que un examen de hemoglobina glicosilada permita verificar o se complementa con una prueba de tolerancia a carbohidratos. Y ahí se mira cómo es el comportamiento del azúcar en la sangre y con eso definitivamente se aclara si estamos hablando de un problema que va camino de diabetes. El sistema linfático es un sistema paralelo al sistema de la circulación de la sangre que permite que circulen algunas cosas, por ejemplo, relacionadas bien con la parte inmune, con las grasas, y se puede deteriorar casi siempre por lesiones directas. Por ejemplo, las mujeres que les hacen cirugía de mama por cánceres y cosas de ese estilo, como tienen que remover parte de los nódulos linfáticos de la axila, pues puede llegar a tener problemas de la parte linfática en los brazos. En las piernas típicamente se dañan esos vasos porque puede haber problemas de pronto que la persona permanece mucho tiempo en una sola posición o algo así. Hay casos ya menos amplios, pero factibles, donde a algunas personas se les meten parásitos dentro del sistema linfático, lo obstruyen, es poco frecuente, pero se ve en algunos casos aquí en Colombia, y ahí sí definitivamente tenemos problemas porque se producen esas grandes piernas que se llaman elefantiasis, precisamente porque parece que fueran piernas de elefante de lo grandes, pero es porque está dañado el sistema linfático. Algunas lesiones, algún golpe directo, alguna cirugía, algún corte, alguna herida puede deteriorar ese sistema linfático y puede generar algunos problemas en algún área.
Belki, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. La espirulina y estas otras algas, la espirulina es la más común de ellas, se puede conseguir en alguno de los almacenes vegetarianos que existen hoy día. Rápidamente a la cabeza se me viene Gastronomy Market, aunque con seguridad si usted pone en el buscador del computador comprar espirulina, le salen muchísimos donde se venden. Generalmente yo la he visto en almacenes vegetarianos, la consigo con mucha frecuencia. El tamarindo se consigue también generalmente desgranadito en almacenes de verduras. Yo la he visto con mucha frecuencia en Surtifruver, en Carulla, inclusive en Jumbo. He visto que venden tamarindo, viene ya procesado, entonces se consigue con facilidad. Cielo, good evening. I'm sad with you. Yo pensaría que de pronto hay una alteración muy marcada en la población intestinal de bacterias, entonces pudiera pensarse en una ayuda el hacer alguno de estos fermentados que mencionamos con regularidad, incorporarlos dentro de la alimentación. Bien puede ser la kombucha, el kéfir, que no sea lácteo, un masatico, un guarapo, que allí se puede preparar, lo puedes preparar con facilidad, y esos, incluso el chucrut, cualquiera de estas verduras fermentadas que hemos mencionado. Hay una muy simple, que es coger algún grano y dejarlo con agua 2 o 3 días. Empieza a verse el agua como un poquito sucia, como un poquito turbia, probablemente porque las levaduras normales que están encima de ese grano, de esa lenteja o de ese garbanzo o de esa, lo que sea que se puso allí con el agua, se empiezan a multiplicar, entonces uno se toma ese agüita y eso ayuda para sembrar levaduras en el intestino que ayudan a manejar todos estos problemas de esa fermentación que llena de gases. Sin duda alguna. Hay muchos alimentos que ayudan a reducir el cortisol y esas hormonas. En general, eh, por ejemplo, sustancias como el cacao, no el chocolate, el cacao, eh, aquellos frutos que son de color muy oscuro, los que son ricos en omega 3 como los frutos secos, todos ellos ayudan de alguna manera a contrarrestar los efectos del estrés. La leche dorada, que la recomiendo con tanta frecuencia con la cúrcuma, es algo que ayuda también muchísimo. La ashwagandha, que puede utilizarse para hacer infusiones, ayuda mucho también. Es de lo que se llama un adaptógeno. Mencionábamos hace un rato también la ortiga, que se puede utilizar para preparar infusiones. Todos ellos le pueden ayudar para combatir el estrés y los agites de nuestra vida diaria, Diego. Luz Ángela, no tendría por qué, a menos que haya algún problema muy serio del hígado, producirse inconvenientes por el aceite de Sacha Inchi. De hecho, el tomarlo con regularidad constituye un elemento de protección para muchas enfermedades cardiovasculares. Sé por muchos estudios que a personas las mantienen, por ejemplo, 3 meses tomando diariamente 15 centímetros cúbicos de aceite de Sacha Inchi y de esa manera les ayudan a contrarrestar los problemas, digámoslo así, de las grasas malas.
pero en síntesis, en resumen, no hay problema, no tiene por qué haber ningún problema en el hígado por consumirlo. Bueno, hay algunos diuréticos, por ejemplo, el hacer infusión con cáscara de piña puede ayudar a eliminar un poco de líquido. Algunas veces las preparaciones que incluyen los familiares de la cebolla, del ajo, ayudan también a regular este tipo de cosas. Es lo que se me ocurre así rápidamente que pudiera servirle para ayudar con la retención de líquidos, aunque hay que ver si realmente es retención de líquidos. A veces son otras cosas. Gracias por la pregunta, Esperanza. Todo lo que hemos mencionado, Rosmira, todo lo que hemos mencionado en general es útil para esa circunstancia. Realmente no es que la persona, a ver, nosotros tenemos un huequito, que me imagino a qué se refiere usted, que el huequito está separando las dos mitades del corazón. Mientras estamos en el vientre materno, ese huequito permite cortar camino, porque no se requiere hacer todo el recorrido completo. Cuando nacemos, en ese proceso del nacimiento, una de las cosas que se lleva a cabo es que se cierra el huequito de manera natural. En algunas personas el huequito persiste incluso muchas veces sin síntomas, hasta por allá muy avanzada la edad. Entonces lo que se hace es poner un parche y no pasa nada, no hay ningún requerimiento especial ni cosas de ese estilo. Lo importante es la recomendación que siempre hacemos, tratar de evitar la oxidación, tratar de evitar los daños del sistema cardiovascular, y eso lo hacemos con todos los alimentos que hemos mencionado. Los jugos, ¿se refiere a cuáles jugos, Miriam? Si estamos hablando de jugos de los que decíamos ahora, de hacer el jugo de naranja, el de mandarina, el de todos esos para tomar la sobremesa, sí, definitivamente es mejor tomar no solo agua de Jamaica, sino ir haciendo distintas aromáticas de este tipo, pero definitivamente los jugos no son tan convenientes, especialmente porque la gente tiende a ponerle mucho dulce y eso ya genera un problema. Diego, hemos mencionado muchísimas veces la cúrcuma. Hace un rato decíamos sobre la cúrcuma y las posibilidades de utilizarla en leche dorada, que ya hemos dicho que se puede hacer con leche de coco, con cúrcuma, con cardamomo, con canela, con clavo. Y esa bebida se toma para ayudar al cuerpo a lidiar con los efectos del estrés y por eso se llama adaptógeno. Además, es un protector muy importante por su contenido de betacarotenos para muchas funciones del organismo, de manera que mi opinión es de la mejor con respecto de la cúrcuma. Gracias por acompañarnos. Es lo que acabo de mencionar, Luzbelki. Es la preparación que se hace con leche de coco, con cúrcuma, generalmente una taza de leche de coco. Después le cuento cómo se hace. En el taller que vamos a hacer, vamos a recordarles cómo se hacen las leches vegetales. Se le pone una cucharada de cúrcuma, se le ponen especias como cardamomo, como canela y clavo, y un poquito de miel si quiere.
y esa se toma para ayudar a lidiar con todos esos enredos de los ajites, de las tensiones emocionales. Es un adaptógeno para ayudarnos a adaptar a las situaciones de estrés que tenemos con regularidad. Pues a ver, en general la fibra se supone que ayuda a absorber y eliminar un poco de grasa. Habíamos dicho que se puede hacer almidón resistente, que a pesar de su nombre tan extraño es muy simple. Se trata de aquellas comidas que tienen almidones como la papa, como el arroz, como la yuca, como el plátano, que en vez de consumirlos de inmediato, se pueden preparar, dejar enfriar y meter a la nevera de un día para otro, y de esa manera al utilizarlo, el almidón que tienen se ha puesto tieso, por decirlo de alguna manera, haciendo que sea más difícil de absorber y de paso ayuda a que no se absorban grasas, aunque la mejor forma de eliminar grasas es no comérselas. Un buen remedio natural. Definitivamente los arándanos. Se puede hacer el jugo de arándanos, se puede hacer infusión de arándanos y eventualmente se puede complementar con algunas hierbitas naturales como la cola de caballo. Ellas ayudan a mantener el sistema urinario libre, pero cuando hay infecciones urinarias repetitivas es que probablemente hay alguna alteración metabólica en el organismo, y eso permite que las bacterias se desarrollen y hagan fiesta y produzcan problema. Hay que mirar, separar las dos cosas, Erika, probar el tomate solo y probar la cebolla sola. Es muy probable en algunas personas el tomate produce sensibilidad y esa sensibilidad se manifiesta porque se producen agrieras. Entonces, pruébelos por separado y mire si hay que eliminar el tomate de pronto de su dieta. Bárbaro. Sí, definitivamente la diverticulitis está acompañada de cambios en la biota, en la flora bacteriana intestinal. Entonces es un enredo bastante significativo y necesariamente por la sola diverticulitis, por la diverticulosis, se produce bastante dolor y gases, cielo. Con mucho gusto, Rosmira. Gracias por acompañarnos. Con gusto, Luzbelki. Saludos a ese hombre que está juicioso. Gracias, Marta, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, por último, quiero comentarles que se aproxima nuestro taller. Vamos a hacer 2 sesiones semanales durante 2 semanas, un martes y un jueves. Y vamos a hacer esas sesiones de forma tal que podamos desarrollar unas cuantas recetas. Estamos en este momento organizando para poder cuantificar lo que se requiere para que quienes quieran les suministramos lo que se requiere para hacer la receta. Puede tener todo completo para que hagamos a la par las preparaciones, y quien quiera simplemente inscribirse al taller, pues lo hace y no necesariamente tiene que tener con nosotros los insumos. La próxima semana se los definimos.
en la próxima charla estaremos pendientes de mostrarle cómo van a funcionar las cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena noche. Sí, definitivamente la forma de cocinar afecta el contenido de microbios del intestino. Entonces, las verduras en general, si es posible consumirlas crudas, mejor. Y las carnes, la carne roja particularmente produce muchos problemas. Las carnes es preferible tratar de buscar animales que no sean de cultivo, que no sean alimentados con concentrados. Y la asepsia, pues es una asepsia razonable, pues no se justifica tener que desinfectar tanto las cosas, porque esas desinfecciones, si hace falta, es porque estamos comprando mal, estamos comprando cosas contaminadas. Así que es mejor comprar algo que no requiera tanta asepsia. Con muchísimo gusto, con gusto, Hugo, gracias por su compañía. Que tengan muy buena noche y gracias por la compañía. Mi doctor Gabriel, gracias por la compañía. Buena noche. Con gusto, Aida Estela. Buena noche.